Abrimos nuevamente el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, para recorrer algunos de los ejes, de los puntos centrales de esta actividad, de la actividad agroindustrial, en días muy particulares, porque mucha gente se pregunta qué va a pasar con el campo, los holdouts, el posible default o no default de la Argentina. Entonces nos pareció interesante invitar a un ingeniero agrónomo, productor agropecuario, pero que hoy está metido en las sociedades de bolsa y en los manejos financieros y demás, y me parece muy interesante que compartir con él y que pueda recomendar algo más que quedarse en soja y guardar el maíz en los bolsones y las cosas que son tan características para reservar nuestra caja. Se trata de Víctor Marina, que pertenece a Navarro Viola, es operador de Navarro Viola, Sociedad de Bolsa. Conversaremos también con el ingeniero Luis Bertolla, docente e investigador, es el presidente del Congreso de Maizar, que se realiza el 2 de julio próximo en el Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires desde las 9 de la mañana. Nos parece un evento central, se anticipa la llegada de Mark Lainas, el famoso ex Greenpeace que después de denunciar a los transgénicos salió al mundo a decir que son buenos y a operar en consecuencia. Alfredo Langefeld es un viejo conocido en el mundo de los biocombustibles, particularmente en biodiesel. Tiene muchas cosas para contarnos a partir de un reciente viaje a Europa. Ha armado un negocio para colocar allá el aceite usado de cocina, producido en la Argentina y que es un scrap, es un contaminante muy fuerte. Bueno, él le encontró una vuelta para que esto se elabore como biodiesel en Europa. Y estará como siempre Jorge Castro analizando el contexto internacional, fundamentalmente lo que está vinculado con la próxima visita del presidente de la República Popular China a la Argentina, vinculado con la cuestión del sector agroalimentario. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Continuamos en el campo, en la industria verde y ahora metiéndonos en un tema que en general no hemos investigado demasiado, no hemos profundizado, que es a veces qué hacer, cómo manejarse con los excedentes agrícolas, con el financiamiento. Es decir, no todo es guardar la soja a veces. Entonces convocamos un experto que es ingeniero agrónomo, pero que se ha especializado en una sociedad de bolsa que es Navarro Viola, Sociedad de Bolsa. Él se llama Víctor Marina, es un ovejero, fanático de la Patagonia, pero está trabajando muy vinculado, muy estrechamente, asesorando y canalizando inversiones del sector. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué consejos, qué recomendaciones? Y sobre todo despejando un poco la idea de que muchas veces esto tiene que ver con manejos sucios o en negro o evasión y demás. Vamos a hablar de todo lo que hay legal en esta historia. Correcto. En realidad, toda la plata que se vehiculiza a través del mercado es toda plata declarada, blanca y tiene mucha transparencia. En general, el productor hoy se encuentra con la opción de quedarse con la soja o maíz o los productos que sean porque no sabe qué hacer si vende, quedarse en posiciones de pesos. La realidad es que hay herramientas como para, sin comprar dólares, digamos, o sin ir directo al dólar. O sea, se puede hacer, pero de otra manera. Tenemos los bonos, que es deuda soberana. Entonces, muchas veces, si uno necesita tener un capital resguardado y no quiere que pierda valor porque no quiere estar en una moneda que puede estar perdiendo el valor, los bonos son productos dolarizados que se compran en pesos. Son productos nominados en dólares, pero cotizan en pesos. Hoy sabemos, además, en estos días, de que la Argentina tiene una enorme voluntad de pago, fuera de chiste. Sí, en realidad, si uno mira el camino recorrido este último periodo, vamos hacia una dirección buena. El hecho de que se haya arreglado con Repsol, que se haya arreglado el Club de París, creemos que este tema, que es el crucial para la continuidad de los próximos 2 años, se tiene que arreglar. En ese contexto, obviamente que cada uno tiene que mirar el nivel de riesgo que quiere asumir y las necesidades financieras. Uno no puede hacer una recomendación global o general.
Pero para plata que uno necesita puntualmente en un corto plazo, yo creo que posicionarse en bonos es muy bueno y aparte tiene la opción de dolarizarse con los bonos. Los bonos son productos que cotizan tanto en pesos como en dólares, en paridad. Entonces uno, una vez que tiene el bono, y el bono está un tiempo estacionado, que son 72 horas en caja de valores, lo puede vender en dólares. Esos dólares que se obtienen, el agente de bolsa se los va a transferir a una caja de ahorro en dólares o cuenta corriente en dólares en su banco, donde él pueda ahí disponer de esos dólares. No hay un cierre de cambio, hay un tiempo, un plazo en el cual uno queda abierto, pero se puede hacer de los dólares sin mayor riesgo. Y quedarse con los bonos no es mala opción tampoco. Para los que creemos que esto se va a solucionar, creo que va a haber una disminución de la tasa que vengan los bonos, por lo tanto va a tener un crecimiento de capital importante el que invierta en bonos. Hay distintas opciones, en general recomendaría bonos en dólares y bonos que estén del 2017 al 2024 me parecen apropiados para resguardo. ¿Hay gente del sector, digamos, con la que tengas vinculación, sí, que esté haciendo este tipo de Sí, hay mucha gente que lo hace, mucha gente que opta a quedarse con los bonos, gente que decide pasarse a dólares. Tenemos otras opciones como la caución bursátil o los plazos fijos que son para colocar un plazo fijo, o sea, son fondos de plazo fijos, donde no tiene que esperar 30 días para salir. Sí. Hay diversas opciones. Yo creo que como resguardo de capital, el tema de los dólares o de los bonos devengan muy buena tasa. Hoy tienen cupones interesantes que probablemente cuando vayamos solucionando nuestros problemas no los vamos a volver a ver por un tiempo, me parece. Así que hoy, sin recomendar, es algo como para considerar. Es una buena opción para interiorizarse y uno poder asumir o no el riesgo de las posibilidades que hay. Vos, estando en el sector financiero, ¿cómo ves? Y por supuesto sos ingeniero agrónomo, estás en la producción, pero una producción muy específica, sí, ¿no es cierto? Pero ¿cómo ves el movimiento actual del sector agropecuario? ¿Es algo como, por ejemplo, para recomendarle a otra gente, a otros clientes, buscar hacer algo en el campo, alejate de él? No, yo creo que es un momento para el que quiere ingresar, me parece muy bueno. Los valores de la tierra se han acomodado bastante y después para entrar en fondos agrícolas o cosas así también puede llegar a ser un buen momento. Hay que mirar mucho el riesgo climático que cada vez es mayor y ver qué pasa en el mundo con el tema de los precios, ¿no? Precios de los productos. Yo creo que los productos alimenticios en general van a seguir con muy buenos precios, pero lo que nos puede complicar un poquito es las monedas. O sea, si el dólar empieza a ganar valor respecto al euro y a otras monedas, capaz que algunos productos van a tener un reacomodamiento. ¿Eso es algo que ya se está sintiendo? Porque los precios en el futuro cercano están un poco a la baja, algunos sí, más sensiblemente que otros. Yo creo que con la decisión del Banco Central Europeo de empezar a hacer un programa de estímulo parecido al de Estados Unidos, el euro va a dejar de estar en los niveles que tiene y se va a ir acomodando con el dólar. Y eso va a influir sobre el precio de los productos. Ahora, Europa ya no es el gran cliente para los productos tradicionales de Argentina y los productos nuevos como la soja, sino que eso es Oriente. Y en ese sentido, ¿qué pasa con las monedas asiáticas? ¿Cómo podrían influir? Yo no sé con las monedas, no sé tanto con las monedas asiáticas, sino con el nivel de actividad de China, sobre todo. Sí. Cuando hay informes o anuncios de que va a haber un aterrizaje suave de la economía china, se pinchan todos los mercados. Pero creo que el consumo que tiene, el aumento del consumo, la cantidad de población rural que pasa al sector urbano en China, la otra vez habían dado un dato hace 3-4 años que eran más o menos como 20 capitales federales. Entonces, la cantidad de gente que año a año empieza a consumir alimentos es muy grande. Sí. Estaba leyendo el otro día que bueno, la mayor empresa gastronómica del mundo, que uno diría que es McDonald's o bueno, es Yumu, la compañía china, que tiene la franquicia de Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut. Entonces, inaugura 2 Kentucky Fried Chicken por día. Sí, es impresionante, impresionante. Yo creo que eso es lo que va a mantener al sector por muchos años con buenos precios. Lo que pasa es que, repito, si
el nomenclador que es el dólar, o sea, la moneda de referencia de nuestros productos es el dólar. Si el dólar se valoriza, vamos a tener una baja de precios. Creo que lo van a sentir más otro tipo de commodities, como pueden ser cobre, minerales, metales, el petróleo, sobre todo el petróleo. Los productos alimenticios los commodities alimenticios lo van a sentir, pero en menor medida. Creo que van a seguir manteniendo buenos precios, ¿no? Sea como sea, la recomendación es que la moneda fuerte que tiene el productor, que es su maíz, su soja, también puede ser moneda de cambio para mejorar la performance. No, totalmente. El simple hecho de cuidar. Totalmente. Totalmente, y no tenerle tantos... Creo que lo importante es asesorarse, que el productor se asesore y que sepa los riesgos que corre con cada uno y los pueda decidir. Seguro. Pero hay alternativas seguras como para defender su plata y tener disponibilidad de plata también, ¿no? Ahora, ¿existe una actividad, digamos, de bolsa en el interior? ¿Hay corresponsales de, digamos, en general hay bolsas de comercio en el interior. Sí. En distintos lugares. Sí, pero operadores, digamos. Como sí, no en todos los lugares, pero donde más hay operadores es en Rosario. Sí, en general, las bolsas... Pero si está en Marco Juárez o en Venado Tuerto o en Lincoln. Tiene bolsas de comercio para acercarse. No sé si hay operadores como acá o tienen operaciones... pero hay bolsas de comercio y hay sociedades de bolsa en el interior, Mendoza también, hay por varios lugares, o sea, tienen lugares donde acercarse. No solo hay que venir a Buenos Aires y tampoco... Y tampoco es tan lejos, hoy con la tecnología estamos muy cerca. Es abrir una cuenta y manejarse. Exactamente. Muchísimas gracias, Víctor Magina, por contarnos un poco lo que se puede hacer más allá de guardar el cereal, que es la caja fuerte de todo el mundo, y está muy bien que así sea, pero hay formas de perfeccionar el manejo de los excedentes. Te agradezco mucho. Nada más y enseguida continuamos aquí en el campo, en la industria verde. Como siempre decimos, el maíz es el cultivo de la segunda década de este siglo y tiene su congreso la semana que viene. Por eso hemos invitado al presidente del Congreso de Maizar, Luis Bertoia, ingeniero agrónomo, docente, investigador, para conversar sobre cómo viene esto que está bastante, por lo menos meneado en los medios, se viene hablando mucho. Sí, hasta ahora, bueno, creo que hoy es el primer día que estamos un poquito más tranquilos, como toda organización, es decir, tiene revuelo, tiene idas y venidas, pero bueno, más o menos ya está todo encaminado, así que estamos bastante contentos con toda la organización. ¿Cuál es el eje temático de este? El eje temático, es decir, surge de una discusión bastante grande que empezamos a trabajarla el año pasado y notamos que el principal problema que tenemos que afrontar, no el principal problema, uno de los problemas, es la comunicación con la sociedad que no tiene relación con la producción agropecuaria, que es bueno, el lema del Congreso, que es el gran desafío que tenemos, es mejorar la comunicación con la sociedad no agropecuaria. Que no es inherente al maíz, sino que ustedes ahí se ponen un poco la mochila de todo. Tal cual, es decir, la idea es tomar, porque lo mismo sucede con la producción de soja. Yo hablo de producción, pero es producción, transformación y comercialización, es decir, todo lo que es la cadena. En nuestro caso es la cadena maíz y sorgo, pero se amplía a cualquier producción agropecuaria y su transformación, ¿no? Sí. Y notamos hace mucho tiempo que no existe un conocimiento acabado de todo lo que aporta la cadena, repito, del maíz, como puede ser de cualquier otro cultivo, a la sociedad en general, ¿no? En términos estrictamente económicos, no sé, si uno evalúa lo que es la producción, no toda la cadena, pero solo la producción de maíz, es la segunda industria de la Argentina. Sí. Porque el valor de la producción de maíz puesta en el puerto, digamos, o puesta en tranquera de campo a precio internacional, son como 8.000 millones de dólares. A pesar de que estamos en niveles muy inferiores a los posibles. Correcto. Yo puedo decir que tenemos casi la mitad de la producción que podríamos tener sin ningún tipo de inconvenientes. Claro. Si a eso le sumamos toda la transformación, el uso para nutrición animal, en la industria. ¿Cuánto es nutrición animal del total de...? No tengo esos datos. Yo creo que solamente el sector parrillero debe ser alrededor de 3 o 4 millones de toneladas de... Sí, sumamos feedlots, sumamos cerdos, y después toda la industria de producción de glucosa, es decir, las gaseosas
están todas azucaradas o endulzadas con derivados del maíz. Así la única sustancia nutricional que tiene es esa, sí, tal cual. No las diet o las light, pero sí el resto. Ni siquiera. Así que bueno, es muy, muy importante. Si sumamos además toda la parte de comercialización, es un ingreso para el Estado y para la sociedad en general muy, muy importante. Y notamos que la sociedad lo mira de reojo el tema. Sí. Yo creo que no lo sabe valorizar. Y no lo sabe valorizar no solamente por responsabilidad de la misma sociedad no agropecuaria, sino también por todos los que componemos las cadenas. A lo mejor no tuvimos la mejor forma de presentar la realidad que tiene este tipo de producción, es decir, las ventajas que trae, los cuidados con el ambiente, es decir, hay toda una ideología un poquito tergiversada de la realidad. Y es fruto también de la falta de capacidad de comunicación que tuvimos, ¿no? Hay cosas muy extrañas en torno a esto, porque en lo personal, y voy a por ahí infiltrarme en la conversación con alguna anécdota u opinión propia. Yo empecé hace más de 40 años con esto y siempre me dediqué a escribir sobre el maíz. Me acuerdo una nota que hice en Dinámica Rural, que era en el campo de Johnny Avellaneda, en la estancia de Santa Juana, maíz a 100 quintales por hectárea en el año 82, ¿no? Después Johnny fue el primer presidente de Maizal, sí, no sé, y yo estaba ahí convencido. No hablábamos de soja, hablábamos de maíz, y siempre, y después, qué sé yo, me dediqué en un tiempo a ser contratista forrajero y me dedicaba a picar maíz. Y después me tocó redactar la patente del silo de grano húmedo de maíz. Así que siempre estuve, y sin embargo soy el defensor de la soja. O sea, la soja tiene otro encanto y es más castigada. El maíz aparece a veces como solución, pero la sociedad ve que todo forma parte de un agro, toda una misma bolsa. No, y aparte a lo mejor lo que no tienen claro la sociedad es que poco a poco, con pasos agigantados, se fue avanzando en todos los sistemas de producción, cada vez son más amigables del ambiente, cada vez se trabaja mejor, se cuida más. Debería hacerse más maíz un poco por la necesidad que tienen los suelos de incorporar mayor materia orgánica. Ahí posiblemente la soja está jugando un rol negativo. Pero bueno, no es cuestión de eliminar un cultivo para ser reemplazado por otro, sino que pueden convivir perfectamente. Más ahora con el tema de soja, maíz soja o soja de segunda sobre cultivos de invierno, ¿no? O maíz de segunda. Sí, yo creo que el maíz, en un porcentaje importante de las hectáreas, sobrevive gracias a la conciencia de los productores de trabajar con incorporación de rastrojos, ¿no? Que eso es clave. Es un debate a nivel global. El tema del rastrojo del maíz es fundamental en Brasil, en Estados Unidos. Lados. No, hay otra cosa para remarcar, Héctor, es que no es solamente un problema de Argentina, esta del desconocimiento de todos los aportes que hace la producción agropecuaria. Hablo de producción agropecuaria, repito, porque en este caso me tocaría hablar de maíz y sorgo. Bueno, si lo queremos resumir, solamente resumir en maíz y sorgo también es válido, que es la realidad que vive en otros países. Estados Unidos también tiene, no tan agravado como nosotros, pero también tiene el problema de poco reconocimiento al productor. Los políticos sí lo reconocen, los políticos lo tienen muy en cuenta, sobre todo los estados productores. Brasil tiene un problema parecido y aparece Nueva Zelanda, creo que es el que tiene menos problema, al contrario, el productor agropecuario en Nueva Zelanda es muy reconocido, muy respetado. Entonces, evidentemente, hay que conocer cuáles fueron los pasos que siguieron los neozelandeses y cuáles son los pasos que está llevando adelante Estados Unidos, que parte de eso se va a hablar en el Congreso, para cambiar una imagen, es decir, no mentir, no transformar una imagen, sino mostrar la realidad y no permitir que otras realidades que tienen mucho condimento ideológico traten de enmascararlas o tergiversarlas. Es dramática la tergiversación que se hace de algunas cuestiones, como cuando se habla de las fumigaciones, ¿no? Y se vincula los cultivos con esto, cuando justamente la biotecnología viene a resolver problemas de plagas sin utilización de insecticidas. No, vos fíjate que hay dos temas. Un tema es llamarlo a un producto que se utiliza para control de insectos o control de malezas como agrotóxico versus fitoterapéuticos. A los dos se refieren lo mismo, pero son dos formas de degradar o poner en su justa situación el mismo producto. Entonces, evidentemente, hay una tendencia a la degradación. Es como llamarla un antibiótico, que ya de por sí la palabra está asimilada, pero no es una linda palabra, pero llamarlo como un microbio homotóxico sería homotóxico o antibiótico, es decir, un terapéutico. En realidad son productos terapéuticos que evidentemente no está como para tomarlo con hielo. No es para eso.
eso. No es para eso, pero también hay que tener en claro que el producto en sí mismo no es el responsable si llega a causar algún inconveniente. Sí. Es responsabilidad de la legislación que existe, el desconocimiento muchas veces cuando se redacta determinadas legislaciones. A eso tenemos que sumarlo que hay gente que lo aplica muchas veces correctamente y muchas veces en forma incorrecta. Y ahí entonces, ahí es donde hay que acentuar donde hay que acentuar muchísimo, tener en claro que los legisladores conozcan a fondo cuáles las características de los productos, sobre esa base legislar y realmente condenar a aquellos que no utilizan las cosas en forma correcta. Así que creo que todo eso hace al problema, ¿no? ¿Está confirmada la visita de Mark Lainas? Sí, está confirmada. ¿Por qué no refrescamos quién es Mark Lainas? Mark Lainas es un señor inglés que formó parte de la comisión directiva más importante, digamos, a la cabeza de Greenpeace. Y luchó muchísimo contra los transgénicos, muchísimo, hasta que un día creo que fue en la Royal Agronomic Academy, algo así, no me acuerdo, un organismo muy importante de Inglaterra, iba a dar una conferencia y lo primero que hizo fue pedir perdón por su actividad previa y que por culpa de él mucha gente había o muerto de hambre o había quedado sin comer. Debido a que, bueno, combatió los transgénicos y a partir de ahí él se dedicó, primero por supuesto tomó conciencia de la realidad y se dedicó a trabajar en los países muy pobres, países del tercer mundo, Burkina Faso, Bangladesh, es decir, todos los países que están realmente en situación de hambre importante, fomentando el uso de transgénicos para aumentar la producción con mucho menor contaminación de lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Es increíble, ¿no? Es un reconocimiento, pero no pudo ya romper con la propia inercia de lo que él generó, porque Europa tal cual. Sigue, a partir de ese activismo, sigue sin transgénicos. Sí, pero yo no sé si, creo que los europeos, yo trabajé bastante con la gente del INRA, los europeos lo tienen claro, pasa por otro lado el problema, más pasa un problema político, lo tienen claro, se han quedado muy atrás, han permitido que Estados Unidos tome la batuta, es más, muchas empresas de Suiza, empresas de Francia, de Inglaterra, de Alemania, se tuvieron que ir a Estados Unidos para trabajar en transgénicos. Incluso en la Argentina, yo he hablado con la gente de Limagren que se instalaron acá para poder trabajar en biotecnología porque en Francia les destruían los ensayos. No, y hablando con gente del INRA me explicaron, bueno, sería muy largo explicar todo esto, pero ellos tomaron conciencia, están cambiando mucha gente que trabajaba con mejoramiento clásico para pasarlo a biotecnología. Pero evidentemente hay sectores ideológicos que van en contra de eso. Y bueno, tienen ese problema que no lo pueden solucionar fácilmente, ¿no? Así que va a ser interesante tener a Mark Lainas por primera vez en la Argentina. Un esfuerzo grande, porque no es fácil traer un candidato de esto, no es fácil, aparte es una persona muy ocupada. Y además hay otra cosa que yo quiero remarcar, que es, Maizar cumple 10 años, este congreso, es la primera vez que se tocan dos ítems con la misma casi intensidad, que es lo que sería política institucional, que es clásico de Maizar, más lo que sería la parte de tecnología. Hay gente muy importante invitada, está Fernando Andrade, está Fernando García, es decir, y se me olvida un montón de gente que va a estar participando en un otro salón también, que va a estar a disposición de... Eso es lo que están buscando RINDE. Sí, eso es lo que aporta en RINDE, digamos. Y el otro tema fundamental es que mostrar que Maizar es fruto del consenso. Es decir, dentro de Maizar hay sectores que a lo mejor tienen algunas cosas que no son muy en común. Y sin embargo Maizar sale adelante tratando de consensuar. Y esto debe ser un tiro por elevación a toda la Argentina, es decir, que las cosas se logran a través del consenso. Y nunca más claro ese tema que hoy en día, en estos momentos. Tratar de negociar, tratar de consensuar, porque negociar significa ceder un poco para obtener algo. No significa no ceder nada para no obtener nada. Bueno, yo creo que hoy en día eso está muy claro y Maizar lo viene practicando hace 10 años ya. Y creo que es algo para mostrar también casi tan importante como el Congreso, ¿no? Estaremos en el Congreso de punta a punta. Esperamos seguro. Es el miércoles... El miércoles 2 de julio en el Hotel Four Seasons a partir de las 9 de la mañana. Ahí estaremos. Muchas gracias. No, gracias. Luis Bertoia, y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora en el bloque que le dedicamos habitualmente a los biocombustibles. Estamos con Alfredo Langesfeld. Freddy es un gran amigo y un gran impulsor y un empresario con muchas iniciativas en el tema biodiesel. Forma parte de GEA Biodiesel, una de las compañías medianas que produce este biocombustible en la Argentina, pero bueno, acaba de volver de Europa y con algunas novedades importantes, porque ahora creo que estamos pensando en el uso del aceite usado. Correcto.
Argentina no había exportado aceite de cocina usado nunca. Recién se comienza a exportar a fines del 2012, principios de 2013, y hoy tenemos, por suerte, estamos tratando de sacar para evitar que haya mal medio ambiente, que se use el aceite de cocina usado para fabricar biodiesel. El mercado principal y en este momento único comprador del aceite de cocina usado es Europa. Argentina actualmente exporta de cero en el 2012 a hoy 10 a 12.000 toneladas anuales, pudiendo llegar a 40, 50.000 anuales. Europa le da muchísima importancia al aceite de cocina usado para que sea utilizado en otro rubro que no sea el tirarlo por las alcantarillas, lo que tapa las cloacas y da un terrible problema de costos a las municipalidades y a los países. Sí, o tirarlo en la pileta de la cocina. Y lo ¿no? tiran en la pileta de la cocina, correcto. Y la gastronomía para ellos es un problema muchas veces. Alguien lo tiene que ir a buscar. Correcto. Hay 2 o 3 empresas únicamente en la Argentina que dan llamemos los pequeños tanques a los restaurantes, casinos, y todo las fábricas que producen productos de fritangas, llamémoslo así. Sí. Y lo importante es saber que limpiamos el medio ambiente. Sí. Es muy importante. Y creemos, desde mi punto de vista, es que la Nación o la Secretaría de Medio Ambiente deberían empezar a regular, pues hay problemas, pues puede que hay gente que llega a usar el aceite vegetal usado, o llamémoslo aceite de cocina usado, lo refina nuevamente, lo mezcla con aceite crudo normal y vuelve a la cadena de alimentos, lo que es peligrosísimo. Sí. Vuelvo a repetir, si se puede llegar a llevar en un buen camino la certificación, tanto sea comenzando del restaurante o la fábrica al recolector y del recolector a quien luego lo va a preparar ese aceite vegetal usado que se llama agua, que en la Argentina, UCO en Europa, Used Cooking Oil, es importantísimo, pues limpiamos el medio ambiente, ayudamos al país a que gaste menos en las cañerías, en limpiarlas y todo lo demás. Y generamos un combustible que sustituye al petróleo, al gasoil. Pero además entramos divisas al país. Sí. Actualmente no se lo está utilizando en la Argentina para hacer biodiesel, pero sí lo utilizan las empresas europeas, que tienen un premio. A todas las empresas europeas que usen aceite de cocina usado tienen un premio por usarlo en vez de, llamémoslo, de aceite crudo. Aceites crudos. Así que interesante. ¿Y se podría producir en la Argentina o es una tecnología compleja? No, es la misma que para el biodiesel, hay un pequeño cambio en la refinería. Se puede hacer, pero las cantidades son pequeñas para lo que costaría. Sí se puede hacer. Podríamos, sin ningún problema, se puede hacer biodiesel del aceite de cocina. ¿Bajo qué nomenclatura arancelaria sale este aceite usado? Sale como la del aceite. Así que paga el 32%. No, paga el 20%. Ajá. Pagaba como el biodiesel, es decir, pagaba el 20% sobre el 80% para no pagar sobre el impuesto. Sí. Actualmente, por suerte, al biodiesel le han bajado el impuesto al, creo, 10-11%, lo que ayuda muchísimo a que vuelvan a entrar más dólares al país y dar trabajo. Esperemos que continúe esto. ¿Cómo andan con GA Biodiesel? Bien, nosotros somos más que nada traders, no, vemos el mercado de todo el mundo y creo que ver todo esto, las pequeñas industrias están ahora con el apoyo que está dando al biodiesel, ayuda a todos, a las grandes y a las chicas. Lo importante es que podamos darle valor agregado a lo que llamamos a la soja, al aceite, etcétera. La pasamos bastante mal durante un par de años. Muchísimos años muy mal, lamentablemente. Porque se habían subido los derechos de exportación. No solo eso, no daban los precios y pagar el 20% de derechos. Luego tenemos, lamentablemente, en el bio, tenemos el grave problema
de que la Unión Europea nos hizo un juicio, no nos prohíbe teóricamente la entrada del biodiesel argentino, sí, poniendo un derecho diciendo que hacemos dumping, sí, de 200 a 245 euros por tonelada, sí, cuando en realidad lo único que pasa es que somos los mejores y lamentablemente lo tengo que decir, en la Argentina es el país que mejor produce y a menor costo. Seguro. El biodiesel y el aceite. Volvamos al tema del aceite usado. ¿Cómo es el proceso que están haciendo en Europa? Ellos reciben en containers, supongo, Lo usan exactamente como si recibieran aceite. Ajá. Pero no tienen que hacer una filtración o depurarlo. No, de aquí sale ya, llamémoslo filtrado. Va como aceite. El aceite es un producto. Sí. En vez de usar, ¿por qué usan aceite de cocina usado? Porque tienen un premio porque se lo considera en Europa, sí, sí, como que hace daño al medio ambiente. Claro. Entonces tienen lo que se llama un double counting, un doble puntaje, sí, que si tienen que cumplir con el 6 o 7% o 10% de corte obligatorio, cuando entregan aceite de cocina usado, en vez de si entregan 500, le computan 1000. Si entregan 1000, le computan 2000. Claro. Y eso es importantísimo para ellos. Sí. Hoy es muy importante tratar de que se reglamente en la Argentina, porque sí, hay municipios con reglamentaciones, provincias con reglamentaciones, todo se mezcla. Y creo que debería tratarse de que lo hagan las empresas habilitadas para ello, habilitadas para evitar que vuelva al consumo. Que vuelva al consumo. Yo vi, me acuerdo ahora, en París, un camión, un domingo a la mañana, que estaba juntando el aceite en un restaurante. Tenía todo un sistema automático para cargar unos tachos. Y se lo llevaba. Sí. Esto es interesante. Hace 2 semanas estuve con un grupo que está tratando de hacer containers y sí, entregar a las casas, digamos, llamémoslo 10 manzanas, entregar en cada casa botellas de plástico de 1 o 2 litros cada uno, sí, que luego las tiran en esos containers en la calle del tamaño como los que vemos de la basura nuestros actual, sí, y eso traería, si se pudiera juntar, sería interesantísimo, porque claro, juntaríamos millones. Sí. Israel, Portugal tienen un sistema buenísimo de recolección de residuos, inclusive enseñándole a los chicos de juntar el aceite para evitar el mal ambiente. Sí. Me parece que es clave esto. Yo recuerdo también hace ya unos cuantos años que en Los Ángeles se había hecho todo un estudio para la logística del manejo del aceite usado. Es una preocupación global, es un problema, pero al mismo tiempo hay muchísimo valor energético metido ahí que con un pequeño paso se convierte en biodiesel. La basura se convierte en dinero, sí, y en tener un buen medio ambiente. Sí. Chile está muy desarrollada con esto. Tiene un sistema legal muy bueno que ayuda a que se cumplan con lo que debemos cumplir todos, que es cuidar el medio ambiente y no envenenar a la gente. Yo creo que es clave y además esta preocupación que marcás con tanto énfasis, ¿no? Hay una porción del aceite usado en la gastronomía o en el uso hogareño que de alguna manera, con la habilidad que tenemos mal orientada, vuelve al circuito alimenticio y eso se debe erradicar. Es fundamental tener empresas, organizaciones para esta chatarra, digamos, pero que esté certificado y que nos garanticen que no vuelve, que estas empresas retiran el aceite, es obligatorio entregárselo a las empresas habilitadas y estas lo mandan al circuito correcto. Lo que tú dices lo vieron los otros países y por eso lo reglamentaron, porque realmente hay que tener cuidado de que no hagamos daño al ser humano y eso hay gente que lo hizo. Gracias a estas reglamentaciones va al circuito normal comercial y para su uso, que no tiene que ir al consumo humano ni animal. Seguro. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y haciendo esto, nos traemos también divisas al país, damos trabajo y lo lindo es que es algo nuevo. Son pocos millones de dólares por año, sí, pero es algo más que traemos a nuestro querido país. Muchísimas gracias, Freddy Langenfeld, por contarnos lo que están haciendo con esto. Gracias por la invitación. Aceite usado para biodiesel y enseguida continuamos.
Continuamos en el campo, en la industria verde, ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Y Jorge, bueno, hemos venido hablando, creo que desde hace 15 años de China. Así es. Antes de que China fuera lo que es para para la economía argentina. Y resultó cierto. Resultó cierto, ¿no? Y ahora resulta que viene el presidente de China y hay toda una serie de situaciones y hasta de eventos. Uno creo que es muy importante, que es el que se hace el 7 de julio. 7 de julio, en Osde. Sobre el tema, la relación entre el agro y China, sí, en ocasión de la visita del presidente Xi Jinping, sí, en donde el coordinador es el ingeniero Fernando Vilela, y en donde nosotros procuramos hacer un aporte también. Ahí estaremos, a mí también me toca hacer una pequeña parte, así que pasamos el aviso. También va a estar Gustavo Grobo Copatel y sí, varios otros. Varios otros, Santa del Cruz, mundo agroalimentario. Y gente que conoce China por dentro. Exactamente. Sí. Así que más que interesante. Esto es, arranca a las 9:30, Fundación Osde, León Drelem 1067, y ahí estamos. El 7 de julio. Pero calentemos motores, ¿qué está pasando en China? Bueno, mira, esta semana el Fondo Soberano de Inversión de China, que tiene recursos por 650.000 millones de dólares y que ya lleva invertidos en el exterior 200.000 millones de dólares, tomados estos recursos, 650.000 millones de dólares, de las reservas del Banco Central de Beijing, que ascienden a 4 billones de dólares, un millón de millones cada billón de dólares. Mucha plata. La importancia que tiene lo que ha ocurrido esta semana con respecto a este Fondo de Inversiones Soberano de China es que ha establecido cuál es su nueva prioridad estratégica en materia de inversiones en el exterior. Y es la producción agroalimentaria en la totalidad de su cadena de valor, desde la producción primaria hasta los sistemas de distribución. Impresionante. Y eso es fuera de China. Fuera de China. Fuera de China. Se inscribe en, vamos a ver algunos hitos que podemos recordar así fácilmente. La compra de Tyson, de Smithfield, perdón, el año pasado, una compañía de la costa este de Estados Unidos, pero que es dueña la marca histórica de cerdos. Así que no se compraron solamente la soja y el maíz, sino que ahí se compraron el animal terminado. La planta entera, el sistema entero de producción, 7.500 millones de dólares de inversión. Bueno, luego la compra de Noble en todo el mundo y la compra del 51% de Nidera, otra empresa global. Sí. Ahí estamos directamente vinculados a la Argentina. Sí. En un punto que hizo especial énfasis el presidente del Fondo Soberano de Inversiones de China, es que las inversiones que para China tienen un carácter prioritario abarcan la totalidad de la cadena de valor de la producción agroalimentaria, comenzando con la producción primaria, sí, tanto de granos como de proteínas cárnicas. Sí. Lo cual es una referencia directa a los grandes mercados productores de granos y de proteínas cárnicas, que básicamente son 3. Uno es Estados Unidos, el segundo es Brasil, el tercero es la Argentina. Sí, sí, sí. Lo que es interesante es advertir que esto responde a la reorientación general de la economía y de la sociedad china que lleva la actual conducción del Partido del Estado, en el sentido de que China ahora está creciendo, ya no más sobre la base del aumento de la tasa de inversión y del incremento de las exportaciones como ocurrió en los 30 años posteriores a 1978, sino que está creciendo ahora sobre la base del consumo doméstico, lo que implica ante todo aumento de las importaciones de agroalimentos. Sí. Sí, es así, y además, como contábamos hace un rato, esta expansión que hay en la industria gastronómica, donde algunas empresas especializadas en la comida rápida, el fast food, empiezan a pensar que tienen que entrar en esquemas para un poder adquisitivo mayor. Exactamente. Entonces están pensando en cómo reconvertir esas cadenas a un lugar donde la gente vaya, se sienta y gaste. Ahora, esta nueva prioridad estratégica de inversiones en el exterior del Fondo Soberano de China se basa en la siguiente visión de largo plazo, Héctor. Lo que ellos prevén, tomando las cifras de los organismos internacionales, es que a mediados del siglo la población del mundo va a ascender a 9.100 millones de habitantes y que para fin de siglo
después de haberse estabilizado en su tasa de crecimiento, de todas maneras va a alcanzar a 10.000 millones de habitantes la población del planeta. Lo que agregan ellos es que para satisfacer la alimentación de esta población del mundo de 9.100 millones de habitantes en el 2050, 10.000 millones de habitantes a finalizar el siglo, hay que aumentar las inversiones en la producción agroalimentaria en más de un 70%. Por eso se plantean nuevas condiciones, referidos sobre todo a la proyección de la demanda agroalimentaria mundial 2050, fin de siglo. Se plantean nuevas condiciones, el problema de la seguridad alimentaria. Claro. Sí, porque ya no es una seguridad que tienda a cubrir los requerimientos básicos para que la gente se mantenga viva, sino un nivel sofisticado de comida. Sofisticado, donde la prioridad además está en las proteínas cárnicas. Por eso. Y además en la búsqueda del consumo de proteínas cárnicas, buscando marcas, esto es calidad, y sobre todo trazabilidad, esto es profunda convicción de que están comprando un producto que es absolutamente recomendable desde el punto de vista sanitario. Esas cosas que aparecen en la teoría y se empiezan a dar con algunas muestras, con algunas grajeas, de pronto eclosionan. Tengo entendido que Uruguay, que digamos es un gran exportador de carne, el 75% de lo que producen va al mercado internacional, ya tiene a China por principal mercado. Por primera vez en la historia de la ganadería uruguaya, siempre tradicionalmente el principal mercado de las exportaciones de carne de Uruguay ha sido Estados Unidos. Sí. Y ahora es China. Notable. Y sé que acá andan rondando todos los días. Uno habla, incluso tuve la versión de que algún frigorífico importante está en negociación con una empresa china que no se sabe muy bien de qué origen. O sea que van a venir a meterse en la medida en que los dejemos y que encuentren oportunidades. Una referencia a lo inmediato del presente argentino. La tasa riesgo país de esta semana es 660 puntos básicos. La tasa riesgo país de la Argentina en octubre del año pasado era 1.700 puntos básicos. Hay una caída de más de 1.000 puntos básicos desde octubre del año pasado a esta semana. Esto implica que al bajar la tasa riesgo país, sobre todo a partir del acuerdo con Repsol, el acuerdo con el Club de París y ahora el inminente acuerdo con los acreedores holdouts, la Argentina se torna cada vez más propicia para la inversión de las empresas transnacionales y de los fondos soberanos. Por ejemplo, el Fondo Soberano de Inversiones de la República Popular China, que tiene recursos por 650.000 millones de dólares y cuya nueva prioridad estratégica en materia de inversiones en el exterior es la producción agroalimentaria en la totalidad de su cadena de valor. Me parece que quedó bastante claro. Muchas gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy. Y enseguida volvemos con el cierre de esta edición del Campo en la Industria Verde. Como reflexión final de esta edición del Campo, la Industria Verde, quiero retomar el tema del maíz, que tiene su gran evento la semana que viene, el miércoles 2 en el Four Seasons, desde la mañana. Un evento que promete mucho por las visitas que vamos a tener y por la temática, pero sobre todo porque, insisto una vez más, el maíz es un nodo central de la economía argentina. Es una cadena de valor imponente, explotada mínimamente al día de hoy, porque si bien va evolucionando y tenemos un desarrollo formidable y algunos hitos en los últimos tiempos de enorme impacto, como la conversión del maíz en un combustible renovable como es el etanol, que ya va a un corte a punta, al 10%, lamentablemente estamos en el 8% y no salen cupos superiores, a pesar de que no hay ningún impedimento tecnológico para llevarlo arriba del 20%, y incorporando motores flex podemos llegar al 85% y hasta el etanol puro, como lo hemos visto en Brasil en más de una oportunidad. Lo interesante es que esta cadena de valor encuentra ahora en la cuestión de su conversión en biocombustible uno de los caminos más masivos, como ha sido en Estados Unidos, que pasó de 0 a
un 35 y un 40% de toda la cosecha que se ha destinado para este objetivo, y actualmente está en el 35%, estabilizándose, pero expandiéndose también a partir no ya del grano del maíz, sino de lo que se llama el etanol celulósico, que utiliza como fuente de celulosa para su conversión en etanol, nada menos que al rastrojo del maíz. Así que, por un lado, se usa el grano para producir el etanol de primera generación y el rastrojo a través de la recolección, ya sea de los marlos solos, parte del rastrojo completo con enfardadoras de fardo cuadrado grande y de alta compactación, o rotoenfardadoras modificadas para que sean más eficientes en la recolección del maíz, como lo hemos podido ver poco antes de la inauguración, que va a ser el 3 de septiembre próximo, de la primera planta que va a funcionar en gran escala con rollos de rastrojo de maíz. Todo un tema para discutir, porque ya sabemos que el maíz juega un papel fundamental en la rotación con soja. La soja tiene poco rastrojo, necesitamos el rastrojo del maíz, así que muchos dirán que si empezamos a sacarlo se nos va a complicar el tema, y sí, es toda una cuestión a analizar y evaluar, como también se lo ha evaluado en Estados Unidos. Pero ya se sabe que el 25% del rastrojo se puede retirar sin ningún problema para la conservación y la sustentabilidad de los suelos. Este es uno de los segmentos, y sin duda el más dinámico y el más atractivo hoy para el agregado de valor en la cadena del maíz. Todo lo demás también está en marcha. Tenemos una muy sólida y próspera industria avícola. La industria del cerdo está todavía en las gateras, pero ya con grupos muy importantes intensificando en su producción. La leche y la carne vacuna sabemos en qué situación están como consecuencia de la mala praxis oficial en los últimos años, y que se ha profundizado a lo largo de los últimos meses, y que lamentablemente traban el desarrollo de esta transformación del maíz en carne y leche en los corrales de engordo o en los nuevos confinamientos de la producción lechera, que tanto prometen en el futuro de la intensificación del tambo en la Argentina, una actividad que realmente está muy impactada por la mala praxis a la que me refería. El maíz es un nodo central de la nueva economía argentina. Así como la soja nos sacó del pozo y nos vuelve a sacar del pozo, el maíz va a ser una fuente de desarrollo fenomenal en los próximos años. Los convoco para compartir el Congreso de Maizar el miércoles próximo, el 2 de julio, desde las 9 de la mañana en el Four Seasons.